Bueno, hoy es 5 de noviembre Sábado, del sí. 2016, sábado. Estamos en la casa de José Luis Morales, la segunda parte de este encuentro. Nos está acompañando ahora nuestro amigo Marco Valdés. Bienvenido, Marco, porque tú eres también uno de los originales miembros que ha dado inicio al Planeta Sónico. Con él también, y siempre ha estado ahí presente, ¿no? Ahí pues es una maravilla. Es un malvado culpable de que también estemos siguiendo en el rock. Con él hemos soñado mucho, ¿no? En los años 80. Justamente este año estamos cumpliendo 30 años de amistad con este viejo, que además es mi compadre, no es el padrino de mi hijo, él. De bautizo. Una maravilla. Entonces tenemos una amistad. Ese punto del compadrerío que existe en nuestra sociedad es algo de mi agrado total, ¿no? Es la relación humana que puede existir entre personas que no tienen el mismo lazo o nexo sanguíneo, ¿no? Exactamente. Y entonces, no, hemos transitado, mira, en estos 30 años por muchas vivencias buenas, tristes, muy malas a veces también, pero nos ha mantenido así la amistad intacta. Él me ha hecho conocer Metallica, por ejemplo, en aquellos años 80. Buena misión, ¿no? Buena misión. Y yo le he hecho conocer otro montón de bandas que todavía lo seguimos nutriendo permanentemente. Entonces, ese ha sido un lindo intercambio de compartir musical, porque el que seamos muy amigos con Marco es el elemento fundamental ha sido la música. Y hoy queremos celebrar en esta segunda parte de la entrevista también esa amistad con Marco, teniéndote aquí al medio, acá, hermano, y eso es un honor, Luis. Un honor. Y bueno, vamos a hacerlo un poco más tranquilo, menos formal. ¿sí? Para conversar y viajar pues en el tiempo, como te había indicado al inicio de la primera parte de la entrevista, cuando habíamos hablado del maravilloso guerrero Aymara, que el resultado, creo que de los años de vida que tienes, como tú lo has dicho, ¿no? Desde el momento en que estabas en el vientre de tu madre, seguramente ha ido gestándose a través de los genes de tu papá y todo aquello, ¿no? Hasta que llegues a la actualidad. Esa es la programación que uno creo va que a teniendo. veces estamos todos programados o predestinados a algo con un destino hecho, ¿no? Y lo vamos construyendo también cada día. Y bueno, lo importante, como decías tú, la amistad aquí entre ustedes. Creo que el punto para iniciar toda esta cosa es entonces hablar de Trueno Azul, la banda de más amistad en la cual yo he podido estar. Sí, maravillosamente hemos sido testigos con Marco hace más de 30 años, cuando éramos adolescentes, cuando estaban en el Cine Teatro Avenida. Había muchos lugares que eran casi como los lugares sagrados donde se iba a tocar el rock ochentero, que lo vamos a hablar con calma ahora. Y en el Rock Bowl, tantos momentos increíbles que la historia del rock boliviano como que no ha dado mucho énfasis a aquella década de los 80, que ha sido muy difícil para los músicos por cuestiones técnicas, el poco apoyo. El haberles coartado la creatividad misma para poder crear discos. En los 70s tenían posibilidad los músicos, ¿no? Tenemos todos esos grupos, comenzando de Los Grillos, terminando en Guara, Climax, han tenido posibilidades de apoyo de las empresas, pero en los 80s ha sido muy difícil para ustedes, y vamos a ir tocando estas temáticas porque mucha gente dice los 80s han sido la década perdida del rock boliviano. Habrá que ir pensando mucho de ello porque se los cuestiona, se los menosprecia a los músicos de aquella década, y creo que no ha sido muy justo por todas esas complejidades que ha tenido que llevarse a cabo. Trueno Azul, principios de los años 80, han comenzado, como decías, como un grupo de fonomímica. Tú eras el baterista del grupo de fonomímica, tu hermano, que es tu hermano gemelo. Mi hermano mellizo. Tu hermano mellizo, el Yayo Morales, era el bajista. Mira cómo la historia se ha encargado de invertir. El cantante. Y el cantante también. Yo era el cantante. Eso es algo que
menos mal la vida cambió y terminé y soy bajista porque yo como cantante soy un desastre. Mira, vamos a... ¿Cómo ha surgido ese encuentro? Trueno, como te dije en la anterior parte, y lo vamos a volver a repetir ahora, se genera en el Colegio San Calixto. A principios de los años 80, éramos un grupo de 7 u 8 amigos que nos gustaba seguir los pasos de los grandiosos Kiss. Trueno Azul como tal, como banda de rock, fue fundada el día 9 de mayo del año 1982, en ese entonces por Jaime Herrera, que tocaba la guitarra eléctrica, Alejandro Ibáñez, en la segunda guitarra eléctrica, Luis Carrión, el hijo de nuestro querido Luis Carrión, de Luis Fernando Carrión, era el cantante, Yayo Morales en la batería y quien les habla, Joselo, en el bajo. Tuvimos una primera etapa en la cual los primeros 2 años o 3 buscamos asentarnos. Tú mismo dijiste, la parte de la creatividad, la parte creativa en los grupos de los 80 fue muy segregada. Los grupos que pesaban eran los que tocaban covers. Casi todos los grupos tocaban las mismas canciones, los mismos covers. Creo que en un momento la diferencia fueron los Fox, que eran los que tocaban Metallica. Sí. A Marco le gustaba eso, ¿no? Sí. Luego fue Trueno los primeros que comenzaron con la cuestión compositiva, o sea, de composición. No nos iba tan bien, a un principio era bien difícil eso. El público no aceptaba, además. No aceptaba. Las composiciones no aceptaban porque el público iba a escuchar Breaking the Law. Breaking the Law. De su... Claro, ¿no? Y eran los festivales que se hacían 4 o 5 bandas, era como un examen de cuál banda tocaba mejor la versión, ¿no? Claro, era a ver quién copiaba mejor a un grupo, o bueno, a varios grupos, ¿no? Exacto. En eso fue que el grupo Stratus lanzó un disco de su autoría. Sí, yo tengo todos los datos ahí. Que vamos luego nos enteramos de que era otra historia y demás. Sí, pero no se lo ha documentado eso. Claro, no se ha documentado, pero fue un mal detalle. No, Ahí fue que con Trueno conseguimos el año 86 poder grabar nuestro primer disco en Discolandia. Y una vez habiendo obtenido la fecha de grabaciones que nuestro hermano Mario tuvo el accidente, perdimos a una de las ruedas principales del carro. Tocamos un par más de veces y ahí murió la historia de Trueno. Pero algo súper rescatable, súper importante para mí, es que 30 años después la gente sigue recordando a Trueno como si fuera un grupo de hace un par de años, ¿no? Vamos a recordar juntos en los templos del rock que había en la década de los 80, ¿no? Tú lo has dicho, el Cine Avenida, el Cine Miraflores, el hermoso castillo de Miraflores, que ya no existe, las nuevas generaciones no van a conocer ese lugar, no saben ni dónde era un castillo pero estilo medioevo, metido en lo que es hoy en día la Avenida del Poeta, entre el Poeta y
y la Avenida Arce. El Estado Mayor también por ahí estaba, ¿no? No, era clavado por ahí. Claro, era un castillo, pero precioso, donde se realizaban grandes conciertos de rock, templos del rock, ¿no? Mucho antes el cine mexicano, pero los 80s, casi todo estaba hecho en Miraflores, Sí. sin avenida, Miraflores, el castillo, y los espectáculos que daban los colegios acá en la zona sur, en el campo ferial. Creo que ha sido una década muy, muy productiva en cuanto a generación de músicos. Han quedado para la historia del rock contemporáneo grandes grupos. Octavia comenzó en los 80s, Claro. ¿no? Finales de los 80, pero los 80. El Grillo Villegas como músico también es ochentero. Los Truenos ochenteros. Alexis Trepp y sus tributos son ochenteros. Él también es de nuestra generación, Alexis. Yo me acuerdo Pancho, el guitarrista, y Tato, el bajista de los Ceteris, que ellos del colegio alemán, ¿no? De un colegio pudiente, que eran los únicos que tenían instrumentos. Así es. ¿Te acuerdas? Todos el resto de nosotros teníamos que alquilarnos de otros lados para tocar, ¿no? Creo que, como te decía Jaime y Marco, ¿no? La década de los 80 ha sido pródiga en la generación de talentos musicales rockeros. Hoy en día las nuevas tendencias no van tanto por el rock. Todo el mundo quiere ser jazzista hoy en día. Sí. Es una pena. ¿Cómo han comenzado esa historia ustedes como Trueno Azul? Me mencionaste una primera alineación, donde estaba el cantante Luis El hijo Carrión. de Luis Carrión, claro. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso de comenzar a apropiarse del instrumento? Porque no nacieron sabiendo, ¿no? Claro, mira, como todos bien sabemos, Jaime, en la década de los 80s, para un padre comprarle un instrumento musical a un hijo de 15 años era casi impensable. Las tiendas que habían eran Yamaha, la tienda de Antonio Catán, que era Fender, y la tienda que era C&M Producciones en la Evaristo Valle, que traían Guyatón, que eran las más baratas. Pero eran precios exorbitantes. Los Truenos ensayábamos con guitarras acústicas. Les poníamos un micrófono dentro, conectados a un equipo estereofónico, y sonaban con un poco de distorsión cuando le dabas volumen, ¿no? Entonces los ensayos como eran así. Cuando Trueno Azul da inicio a sus actividades, nadie sabía reconocer la diferencia entre un do y un huevo duro. Claro. Nuestros conocimientos de música eran cero. Claro. Yo decía, a mí me decían, el bajo aquí tocas en este traste, y luego en este otro traste, y luego aquí, y yo decía, ¿y para qué? Hay 4 cuerdas. Yo estoy tocando todo aquí. Entonces la historia y el enriquecimiento musical de Trueno Azul fue algo sensacional. Tengo grabaciones aquí que las podemos escuchar, donde estamos tocando y se escucha a la gente pidiendo Stratus. Y tengo grabaciones cuando Stratus está tocando ya a finales de los 80s, del 87, sí. La gente pidiendo a Trueno Azul. Creo que Trueno fue la primera banda que vendió más que música. O sea, vendíamos un espectáculo. Jugábamos mucho con cosas que hoy en día no jugaría, con cruces invertidas y cosas así. Hoy en día, con la edad que tengo, no jugaría yo con eso. Pero en esa época, sí. Tú te debes acordar, Marco, o sea, sí. Los Truenos nos disfrazábamos, claro, sí. ¿no? O sea, no solamente llevábamos a los conciertos nuestra guitarra y nuestro amplificador, llevábamos una maleta de ropa. Sí. Ese es un punto que dio el inicio a vender más que música. Por eso es que, si bien Trueno Azul comenzó siendo un grupo, llamémoslo doméstico, de garaje, que hacíamos escapar gente y demás, ¿no? Éramos, tú lo has dicho, nadie ha nacido sabiendo. Pero con el transcurrir del año y el pasar de los años, Trueno Azul vivía en una burbuja en la cual entrábamos los 5 truenos
y 3 o 4 amigos más que teníamos. Los recuerdo a Ronald Murillo, a Marcelo Carrión, Marco Cuentas, pero éramos una burbuja pequeña, no entraban mujeres. Ya. Lo que menos nos importaba a los tres eran las minas, y lo que más les importaba al resto era eso, ¿no? Todo el mundo quería ligar minas por ser rockero. A nosotros no nos interesaba eso. Llegó ya el año 85, me parece que fue el primer Rock Ball. Claro, Sí, 85. ¿No? Una de las empresas más, o sea, unas empresas pioneras más arriesgadas que se metió alguien aquí, ¿no? Trajeron a grupos como Trilogía de Santa Cruz, Todo el país. Sacrilegio, estaba Moby Dick de Sucre, no sé qué otro grupo vino de Oruro, pero fue una movida arriesgada para el empresario. Terminó el pobre perdiendo mucho dinero, ¿no? Pero el espectáculo en el Coliseo Cerrado fue sensacional. Yo nunca, mi amigo y mi querido tío Puca, todavía se debe acordar de cómo se acogotó con una soga que había, ¿no? Él tiene el Sí, recuerdo. sí, Cuéntalo. ¿La tienes? A ver. Sí. No, lo que pasa es que él entró con un traje Con su muy... ropa que estaba promocionando su Enteriza. línea de Claro, ropa tenía estilo Ozzy Osbourne, claro, Esa. unas chaquetas Mick Jagger, Sí, ese la estilo. línea de ropa Puca. Exactamente. Exacto. Y estuvo oscuro, pues estaba oscuro el Coliseo y él no se fijó nunca. Comenzó a corretear en el escenario, de pronto, bueno, la Saltó gente del se encendió. escenario, ¿no? Sí. Claro, saltó y corrió, pero nunca se dio cuenta de la Que había quita. una soga al medio, Ya, a la altura del volado. cuello, Sí. podía haberse matado, ¿no? Sí. Como que pasaron un tiempito y no había Puca. Después volvió a entrar y yo creo que traía sería su rabia, pero me pareció muy espectacular el show que comenzó a tocar unos, no sé si decirte, no era la batería, unas latas eran, Sí. ¿no es cierto? Y comenzó a golpear así. Bueno, ya, y la gente se encendió más con eso. Era el tío Puca, fue uno de los personajes más carismáticos del rock de los 80, ¿no? sí, claro. O sea, para todos era el tío Puca. Exactamente. Si tú ves el programa, un saludo para ti, ojalá persistas siendo un gran rockero. Pero bueno, volviendo a hablar de esto, de los espectáculos, ahí fue que a partir del 85, el Rock Ball, que fue algo impresionante, de bandas como la de los hermanos Vargas de Santa Cruz, Luz de América estaba tocando, Sí. estaba Sacrilegio con... su cantante era buenísimo, el chileno, no recuerdo ahora el nombre, que terminaron casados con la tecladista, una banda sensacional, Sí. Sacrilegio se llamaba, pero habían bandas potentísimas. Sí. Y la verdad no recuerdo, no sé si alguno de ustedes recuerda quiénes eran el jurado, pero el Rock Ball lo terminó ganando Trueno Azul, ¿no? Tengo yo la plaqueta y el premio y el diploma como la mejor banda de rock de Bolivia. En ese entonces fue cuando Trueno comenzó el repunte. El trabajo de composición fue mucho más serio, más esforzado. La muerte de Mario fue algo que influyó muchísimo en la desaparición de esa banda. Después de la muerte de Mario tocamos unas 2 o 3 veces más, pero nunca fue lo mismo. Muchos cambios, o sea, que muchas cosas no hubieran sucedido si Mario no hubiera fallecido, si no nos hubiera dejado. Pero como hablábamos a un principio, ¿no? Las cosas tienen un destino. Creo que Trueno Azul, si no hubiera ocurrido ese accidente, tal vez hoy en día estaría pisando tan o mucho más fuerte que Rata Blanca. Éramos
y seguimos siendo, a pesar de que ya no nos vemos. Somos una familia. Y lo hermoso de ese grupo era que no solamente éramos los 5 que subíamos al escenario, y eso es lo que tú comentaste y lo repito, la gente no sabe lo que es el trabajo del músico más allá de a los que ven tocando. Y en realidad va mucha más allá, más gente detrás de ellos, desde la gente que están haciendo sonido, los que arman los entarimados y estructuras. Es un equipo de gente. El dicho, ese gran refrán que dicen nuestras monedas, que la unión es la fuerza, es algo que he aprendido en la vida y que estoy convencido de que es una realidad, pero súper grandiosa, y todos tenemos que hacerla valer. El trabajar en equipo es conseguir buenos resultados. Mencionábamos al principio que se estaba gestando una alineación. ¿Cuál ha sido la alineación consolidada? Mira, ya me fui por la tangente. Después de 2 años, 2 años, es que el primero en dejar el grupo es Jaime Herrera. Él encuentra la paz en Jesús, decide seguir el camino del cristianismo, deja de tocar. Y ahí se incorpora Mario Ibáñez. Alejandro, Yayo y yo tenemos una amistad tengo ahora 50, de 45 años, que somos amigos, desde el kinder. Y Mario y Gonzalo eran primos hermanos de Alejandro. Entonces, cuando nosotros ensayamos con los truenos, Mario nos molestaba mucho. Ya, malos, y les hacía la burla. Era incisivo Bien crítico. Que no era crítico, era criticón. ¿No? Yo puedo diferenciar. O sea, un crítico es alguien que realiza una crítica objetiva, cero parcializada y sobre todo constructiva, no destructiva, ¿no? Pero los vapuleaba él. Claro, era criticón. El Mario era un tipo muy especial, era un genio. Entonces fue así que cuando Jaime decide dejarnos, ¿a quién invitamos? Probamos a un amigo del Instituto Americano, no sé si era Rigoberto, Marcelo Paredes, no recuerdo bien el nombre. Tenía un estrato, entonces había que invitarlo. Nadie tenía el instrumento. Claro, tiene un Stratocaster, una Fender original, entonces hay que invitarlo. En ese entonces era así, ¿no? Él entró y creo que duró poquísimo, porque no le gustaba ensayar. Era, como hablábamos, ¿no? Era de los músicos que le gustaba colgarse la guitarra para que una niña lo viese. Y con los truenos no era así, y ahí le diremos al Mario, no, nos va a mandar a rodar, no, sí, todo el tiempo nos anda criticando y se hace la burla de nosotros, y al final decimos que lo peor que nos puede decir es no. Quedábamos la negra, el Luis Carrión, mi hermano Alejandro y yo. La negra le decía de cariño. Hoy era el padre Francisco. Esa es otra historia, se las cuento luego. Fue así que Mario ingresa, uno de los puntales en el grupo. Junto con Yayo se convirtieron en los guías de Trueno Azul. Yeah. Al año que entró Mario, antes del año, Luis Fernando decide de separarse del grupo porque encuentra que su vida es siendo sacerdote. Yeah. Él se va a un retiro. Luego de muchos años, yo me lo encontré en Santiago de Chile cuando iba con los Carcas. Me encontré con él, era ya el padre Fernando. ¿No? Ahí entró, él decide irse, y ahí es que ingresa al grupo recién, después de más de 3 años de trueno, Mauricio Torres. Con Mauricio compartimos una buena temporada, pero
lo mismo, era un muchacho que siempre salía de su casa diciendo que venía a ensayar y nunca llegaba, y nunca aparecía, y la mamá nos llamaba y el papá nos llamaba. El grupo no avanzaba. ¿A quién llamamos? Y ya que estamos en familia, lo llamaremos al otro hermano, a Gonzalo. No, pero Gonzalo, no, ¿qué tal? Al final, cuando le dijimos que venga a cantar, creo que encontramos el equipo humano idóneo, ¿no? No éramos los mejores, pero juntos éramos la mejor propuesta. Juntos. Además que se encuentran dos familias ahí. Claro. Es la síntesis de la familia Morales y la familia Ibáñez, ¿no? Los Moralitos y los Ibáñez. Los 5 de Miraflores. Alejandro vivía a 2 cuadras de Yayo y de Joselo, y a 4 o 5 cuadras de Gonzalo y de Mario. Y Mario y Gonzalo vivían a 3 cuadras de Yayo y Joselo. Vivíamos todo el tiempo. Yo creo que el éxito de Trueno fue ese. Claro, una comunidad. El amor tan grande que teníamos entre nosotros, que era, salíamos de colegio a ensayar. Terminábamos de ensayar a hacer tareas. Y volvíamos a ensayar y ensayábamos muchísimo. A mí me place decir, sin duda alguna, de que de todas esas bandas de los 80s, la más emblemática fue Trueno Azul. No solamente por la parte musical, sino por el conglomerado de gente que se identificaba con el grupo, eran nuestros amigos. Yo me acuerdo que en los 80 existía mucho esa onda de las peleas entre grupos de barrio. Claro. ¿No? Los Rams creo que eran de Sopocachi, los Tomorrow de la Villarruel, los Movac del Parque Triangular, los Masters, del Prado, los Locos de la Bolívar. Y no sé cuáles eran los de San Pedro. Y había eso, ¿no? Y lo interesante es que eran los truenos, nadie nos molestaba. ¿Por qué? Porque éramos amigos de toditos. Entonces, nadie se metía con nosotros. Y si bien a un principio éramos una banda deficiente musicalmente, ajá, pero al final llenábamos teatros. Sí. Y era otro tipo de conciertos donde el vino, en ese entonces el vino, y las yolas ahí en Miraflores. Hablando de vino, pues. Hablando de vino, vamos a hacer un salud porque vamos a necesitar un tercer programa. Sí. Entonces, las reuniones en estos templos de rock eran fiestas increíbles. Claro. Que, ¿a qué hora acababan? A las 11 de la noche. Claro. Ya acababan el concierto y la juventud estaba yendo a sus casas a las 12. Hoy los conciertos comienzan a las 12, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que Trueno Azul fue la banda emblemática de los 80, sin menospreciar ninguna otra, pero emblemática. Producto de la cual hoy podemos tener a Yayo con su Los Andes Jazz Project, a José Luis con su Guerrero Aymara, y de la misma tongada de gentes, pues el Grillo Villegas con su producto, Omar, Vladimir, Simón y Omar, Vladimir, Simón y bueno, que me perdone el que falta, Octavios, los Coda 3. Sí. Han quedado Leslie, Vergara, Giovanni Salas y otros que vinieron por esa camada de Diezirae. En los 80 dejó una buena camada de músicos. El propio Puca, que está con Comunidad. Nuestro querido tío Puca, en Comunidad. Marcelo Palacios y Castidad, ¿no? Yo me acuerdo de los cástulos del americano, eran el Marcelo Palacios, el Nico Peña, que ahora es un empresario formidable. Estaba uno de los hermanos del tío Puca, porque eran varios hermanos los Pucas, ¿no? Y Cupe Mollinedo tocando la batería, Javier Mollinedo. Entonces, digamos, ¿qué podríamos decir de los 80? Como tú bien decías, es que dicen que ha sido la generación rockera menos fuerte. Sí, pero hay que tomar en cuenta de que fuimos la más apaleada. Sí. Nos cortaron las alas primero para no dejarnos hacer nuestro trabajo, sino para tocar el propio público. Cortó las alas de la creatividad de los músicos. Era excepcional escuchar a un grupo tocar una canción de composición
dentro de todo un programa de covers, ¿no? Sí. Ese fue un trabajo arduo que todos los grupos ochenteros ayudamos y contribuimos para que las nuevas generaciones ya no sufran de eso. Y lo que tú decías, el problema tan fuerte del acceso a los instrumentos. Hoy día consigues con menos de $100 una buena guitarra eléctrica. Sí, una guitarra para tu hijo, sí, sí. Entonces, y además los tutoriales que existen hoy. Eso. Entonces, a eso quería ir. ¿Cuán complejo ha sido para ustedes poder, con las falencias, las debilidades, poder alcanzar mínimamente interpretar un cover de alguna de las bandas que ustedes han seleccionado? Y en un momentito más estaremos hablando del set list que tenían, claro, ¿no? Con unas bandas que ya inclusive ya ni se las escucha acá, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo era eso todo? ¿Tú te acuerdas que White Riot? Claro, sí, sí. Su banda de él era Condition Crítica. Las siguientes generaciones no las no saben quiénes. Se podrán hablar de Deep Purple, así conozco. ¿Recuerdas Triumph? Pero claro, Alex Forces, que era el tema de ustedes. Claro. Mira, lo que tú decías, Jaime, si bien las cuestiones técnicas estas de conseguir un instrumento, la facilidad al acceso a la tecnología eran muy difíciles, aún más difícil era el acceso a información, a métodos de educación y tutoriales de enseñanza. Sí. Para comenzar, el mundo no estaba ni pensaba todavía en la globalización. No existía el internet. Porque había una muralla que... La brecha entre nosotros y Estados Unidos y entre América y Europa, inmensa. Yo recuerdo, sin ir muy lejos, el año 1994, yo para recibir una carta de mi padre o de mi madre hasta Madrid, España, tardaban 2-3 meses en llegar una carta, ¿no? Se ha muerto tu perrito, ya habían pasado los funerales, ya todo el mundo se había olvidado de él y yo me estaba enterando que había muerto el perrito. Era así, ¿no? Claro. Hoy en día, el que tenía un método era una persona cotizada y buscada por todos los amigos para que, o no solamente, el que tenía un disco. Además, ¿no? He conseguido, yo recuerdo el tener la Night at the Opera de Queen. Llegaban habían 2 tiendas, Saba Limitada y la Stereo Record, que no había más tiendas que traigan discos importados. Ajá. Y cuando llegaban los discos, pues la gente hacía fila como hace hoy día para ir a las tiendas de... Era increíble eso. ¿Cómo se llaman? Donde venden Nike. Sí. El octubre rojo que le hacen. Fair Play, correcto, ¿no? La gente va a dormir ahí a las 4 de la mañana para entrar a así eran a esas tiendas Saba y Stereo Record para conseguir un disco. Y ahí también estaba después la Sound Shop Rock. Ya luego, de nuestro amigo Jorge Cárdenas, del Coco Cárdenas, el Sound Shop Rock, que era la única tienda que empezó a hacer poleras, las banderas, todo. Era increíble. Mira, yo creo que lo que vivimos nosotros en los 80 tal vez pasa hoy en día en el Alto. En el Alto hay no sé si tú tal vez debes conocer más, pero hay un movimiento rockero underground mucho más grande que el que hay aquí abajo, ¿no? Increíble. Mira, los estudiosos, los que andan metidos con el rock, todavía como que no le han puesto el interés debido a toda esa movida under en el Alto, tan fuerte que hay en el Alto, porque ha dado muchas líneas
en lo que es creatividad y los changos, es increíble. La creatividad, ¿no? Bueno, vamos a salir un poco de lo que estamos hablando, pero quiero hacer una mención a una niña del Alto, hip hopera, que tiene unas movidas y unos videos preciosos en las gradas que suben desde el cementerio hasta la ceja. Y lo mismo, si eres un audiente y televidente del Planeta Sónico, felicitaciones, es un trabajo sensacional. Volviendo a lo nuestro, ¿no? El rock en ese entonces, los 80, no era una moda. Era una manera de vida, ¿no? Increíble. Increíble. Existía sí la competencia desleal, hay que reconocer, ¿no? Yo me acuerdo que los únicos que sonaban increíbles eran los Stratus. ¿Por qué? Porque ellos eran los dueños de los equipos. Sí. Y en su camión gigante llegaban con todos sus parlantes, tamaño de tu Yo te cuento esto como anécdota. Yo pude estar en el concierto de los Guns N' Roses acá. Ya. Y entraron a sonar los teloneros, los gringos, digo los gauchos. Los gauchos, sí. Y con un tema de Billy Idol, el Rebel Yell. Pam, pam, paran, y eso sonaba. Y yo vi, pero descolgarse de todas partes del escenario a los técnicos de los gringos, que se habían olvidado apagar los aparatos que hacen el sonido de Guns N' Roses para que... Y la banda de los gauchos sonaba increíble, te digo, ¿no? En ese entonces era igual, ¿no? Siempre las bandas que eran los dueños de sus equipos sonaban mejor. Y las bandas que no teníamos equipo, claro, no tenían equipo, sonaban peor. Y ya luego, al pasar del tiempo, sí, las familias nuestras se dieron cuenta de que la música no iba a ser nuestro hobby, sino era nuestra vida, ¿no? Entonces yo recuerdo el esfuerzo que papá y mamá hicieron para poderme comprar mi primer bajo, que gracias a Dios sigue mi poder ese instrumento, para comprar la primera batería de mi hermano, que por lo menos creo que tiene un tambor. Pero ahí comenzó ya la última etapa de Trueno Azul, el año 84 hasta el 87, hasta el día que falleció Mario, que eran los 3 Ibáñez y los 2 Morales, más el grupo de amigos que siempre nos acompañaba. Si yo me pusiera a contarte todas las anécdotas de Trueno Azul, son cientos de miles, porque vivíamos juntos y reíamos todo el tiempo, hacíamos tonterías. Yo tengo muy, muy lindos recuerdos y muy bellos momentos que atesoro con todo el valor que se merecen de los momentos de Trueno. Ahí aprendimos humildad y sencillez, que creo que es el pilar de cualquier ser humano, de cualquier profesional. Mientras más grande, más humilde, más sencillo. Y eso ha sellado y ha marcado mi vida. Creo que la grandeza de un ser humano está en la humildad de su alma. Tú mencionabas hace un momento que tenían un público seguidor bastante leal, fiel, ¿no? Te comentaba yo cuando hemos conversado la primera vez, una de mis hermanas era súper fanática de tu banda, con el grupo de amigas que tenían. Ellas han hecho la bandera con las lentejuelas, que me dijiste que todavía la conservas. Claro, claro, ¿no? Feliz aniversario Trueno Azul. Exactamente. Claro, ¿no? Son detalles increíbles del cariño que teníamos de la gente, de nuestro público. No era nuestro público, eran nuestros amigos. El día que Trueno Azul ganó el Rock Ball era un 9 de mayo. Y nunca olvidaré que apenas salimos con ese temor, porque éramos chicos de colegio todavía, con ese temor y esa ansiedad de subirse a un escenario donde también van a sonar otras personas como Glenn Vargas. Glenn Vargas siempre fue un virtuoso, pero
entrar al escenario y ver un cartel que decía feliz aniversario Trueno Azul y las muestras de cariño que Gonzalo preguntaba ¿qué tal? Y decían todo azul. ¿Por qué? Porque la gente decía si es azul es bueno. Nuestros conciertos, como hace un momento decíamos, ¿no? A un principio no teníamos mucha afluencia de gente, pero luego éramos amigos de todos. Nos seguían las chicas del Loreto, las de Lourdes, nuestros amigos, las de Santa Teresa. Nuestros amigos eran del Americano, del Don Bosco. Aparte, los grupos de barrio, ¿no? Todos eran amigos de los Truenos. Y yo creo que esa fue el arma principal en la batalla que emprendió Trueno Azul en la vida. Nunca fuimos soberbios con nadie. Nunca fuimos emplumantes con nadie. Si alguien no tenía una guitarra, se la prestábamos, ¿no? El público es lo lindo, ¿no? Nos quedamos con el cliché y con el apodo de los truenitos, ¿no? Sí. A mí hoy en día todavía mucha gente me dice, ¿cómo es truenito? Y a mí me gusta, ¿no? Yo le doy las gracias a Dios, al Creador, por haber conseguido llegar al alma de muchos de sus hijos en esa etapa, ¿no? Que hoy en día es más difícil, o estaré más viejo. Como dicen, tal vez viejo para el viejo para el rock and roll, pero joven todavía para morir, ¿no? Too old to rock and roll, but too young to die, ¿no? O sea, pero muy joven para morir. El rock es algo que nunca va a pasar, es algo que se va a heredar de generación en generación. El rock que a mí me gustaba le ponía los pelos de punta a Javier Saldías, y el rock que escucha ahora mi hijo me pone los pelos de punta a mí. O sea, yo entiendo cuando a nosotros nos gustaba escuchar Deep Purple o Queen, escuchar Iron Maiden. Claro. Oh, no, muy intenso. La primera vez que me han hecho escuchar a mí Venom, saquen eso, por favor. Me ha empezado en la cabeza. Son cuestiones de generaciones, de lo que hablamos en el anterior programa, una evolución normal y lógica de cualquier género y estilo musical. Como ya dije hace un momento, creo que la década de los 80 ha sido sumamente generosa en la formación y en la gestación de grandes talentos musicales, de los cuales muchos nos hemos quedado en el mercado y los cuales hemos tenido que luchar contra los preconceptos y preceptos de la gente, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué te digas? Soy músico. No, pero aparte de esto y esto y esto, ¿qué haces? ¿Cuál es tu profesión? No, yo soy músico profesional. Creo que esos valores los han ganado la generación de los 80. Hoy en día alguien que toca su guitarra ya no es tan mal visto como hace mucho tiempo, sí, ¿no? Hemos logrado un mejor lugar para todos nosotros, los artistas. Generaciones, ¿no? Claro, sí, para todos nosotros los artistas. Sí. ¿Y de dónde ha surgido el nombre Trueno Azul? ¿Podrían llamarse Satan's Fall, por ejemplo? Claro, mira, ahí fue... quisimos representar algo inexistente, pero que al mismo tiempo suene poderoso, ¿no? Trueno azul no es algo inexistente, un relámpago azul tal vez, o un relámpago verde. El trueno es el sonido, la estampida sónica que produce un trueno, ese es el sonido, ¿no? Exactamente. O sea, un trueno azul no existe. Fue un nombre creado por las cosas del destino, bueno, las ideas que pusimos mi hermano Yayo y Alejandro, ¿no? Creo que los que quedamos de la primera formación, ¿no? Trueno azul, algo inexistente, pero que signifique, que implique mucho poderío. Te cuento que yo buscando así a través del Google, la otra vez Trueno Azul, me encontré, bueno, con el logo de ustedes, que está publicado en algún lugar, pero que hay una línea de motocicletas.
Sí, las Thunderbird, ya, Sí. sí, sí. Bueno, aparte que es para mí súper rico. Yo entro al YouTube o al Internet, al Google, y encuentro Trono Azul, encuentro el Corcel Negro, Sí, encuentro alguna actuación del Stadium, Sí, está. otra filmación que ha subido alguien más, Yo lo he subido en audio, el Corcel Negro lo he con subido. unas fotos. Puro caballitos. ¡Ey, ey, eres tú! Que pues muchas gracias, ¿no? Súper interesante eso. Yo es que recién aparezco en el YouTube como José Luis Morales, sin tenerme que hacer un link con Calamarca o con Carcas, ¿no? Claro. Ya con el Guerrero de Aymara aparezco. Pero es pues un orgullo, una satisfacción el poder ver que Trono Azul existe en la red. Y si algo existe en las redes, que existe, es que perdura. Desgraciadamente hoy, si no existes en las redes, No estás. no existes, ¿no? Sí. Trono Azul, tú has mencionado, tenía pues su forma de vestir bastante extravagante. Sí. Procuraban estar incluso a la línea de acá Mario en la tapa del disco está muy al estilo de Steve Harris de Iron De Maiden, Iron Maiden, ¿no? sí. O como el guitarrista de Scorpions, Scorpions, Matías ya. Matías Jabs, algo. Entonces, estaban en esa sintonía ustedes. Sí, yo te muestro aquí, bueno, ahora tendremos que buscar fotos. Y la movida nuestra iba entre Black Sabbath, Claro, los Scorpions, Iron, muy Model Crew, flecos y cruces invertidas y cadenas. El toque de Alice Cooper, las ojeras negras, los labios negros. Delineado que hacían, ¿no? Creo que hasta Delineado. las uñas, ¿no? Sí, ¿En algún bueno, caso? no nunca las uñas. ¿ya? No éramos mariquitas. ¿ya? Nos pintamos los labios, pero no las uñas. ¿ya? No, la movida de... los Tronos eran muy carismáticos. Va más allá de simplemente ponerte un estilo de ropa. Era una movida sumamente carismática, la cual representaba en ese momento, ¿no?, la rebeldía de esa generación. Ya no era la lucha contra la guerra del Vietnam, sino era la lucha por la exigencia, el respeto del músico como artista, como profesional, cosa que hasta el día de hoy seguimos luchando por lo mismo, ¿no? Pero Trono era impactante desde que se subía al escenario. Sí. A ver, no sé si algún detallito quieres compartir, preguntarle, Marco. No, la verdad que ya me lo ha aclarado todo José Luis, la verdad que es muy bonito recordar todo esto. Lo que sí yo me acuerdo, y es algo que siempre me ha perdurado, es la presentación que han tenido ustedes en el Rock Ball. Y lo que tú decías, ¿no? La forma de vestir, que ha sido algo bien notorio o muy resaltante en la banda. Sí. Y fue ahí donde yo prácticamente inicié prácticamente con ustedes, los vi ahí en esa presentación junto a músicos muy grandes. Estaba también Adrián Barrenechea. Estaba el Adrián. Guara también estuvo. Guara también estaba. Yo recuerdo Javier Saldías PJ4. cuando... Mira, ahí está un punto del cual no hablamos anteriormente. BJ4 para mí fue un grupo contemporáneo. O sea, apareció en un momento que no era el suyo. Fue la primera tentativa de algo parecido al Guerrero Aymara. Desde la presencia de sus looks, yo me acuerdo de unos trajes blancos con pecheras de bronce y intis y cóndores y demás, pero tocando rock, ¿no? Fue contemporáneo. Dentro de la música boliviana, yo veo, digamos, hay obras que son claves. ¿Cuáles? El Maya y el Paya de Guara son increíbles. Sí. El Gusano Mecánico de Climax
este disco, El espíritu del tiempo de Altiplano. Sí. En rock, ahí quedamos, ¿no? ¿No está el Inca por ahí entre tu listado? El Inca de Guara, ¿no? Lo más cercano a una propuesta rockera, porque El Gusano Mecánico era muy Emerson Lake and Palmer. Sí, fuerte, intenso. Fue intenso, pero ¿no? es increíble. El Inca era muy Uriah Heep, pero un primer intento, uno de los primeros eslabones en la cadena de encontrar un auténtico rock boliviano, que yo estoy seguro de que ese trabajo lo vamos a conseguir no mañana, no el próximo año, pero va a ser un objetivo común dentro de las generaciones nuevas de músicos. Ellos van a ser los que van a terminar de afirmar el rock boliviano como autenticidad de cultura y de identidad propia de persona. Entonces tú mencionas, podríamos hacer un resumen de esta pequeña parte, obras como el Inca, el Maya, el Paya, quizá un poco el Kimsa también, donde está el tema Nacimiento, que ha sido replicado por Uriah Heep, ¿no? The Park. Sí. Luego haces referencia a lo que es el Gusano Mecánico de Climax. En los 80 entonces tú mencionarías a BJ4 como un referente. Sí. De trabajo de composición, ¿no? BJ4. Aunque había algún cover también de ellos, claro, del Negro Rada, ¿no? Sí. Que es La Luna Llena. Exacto. Bueno, y luego, en ese entonces, los 80 era muy difícil grabar un disco. Hoy en día, mira, estamos acá y podemos grabar un disco aquí en tu casa, ahora, si ¿no? quieres lo hacemos. Claro, terminamos esto, unas 2 más de vino y grabamos un disco. Un previo guerrero. Y tranquilamente se consigue eso. En ese entonces, el conseguir obtener la grabación de un disco era muy, muy difícil. Entonces, el conseguir, digamos, obras ícono, como de las que hemos hablado, no es un reflejo del nivel y cantidad de producción que haya podido haber en esa década. Simplemente muestra los BJ4 se aventuraron a algo que hablábamos de la cosa de composición, ¿no? La mayoría era de ellos y no sé qué habrá pasado, que creo que tuvieron una actuación y nunca más, ¿no? Yo los he visto 2 veces. Yo los vi en el Rock Ball y otra en el Teatro 16 de julio, pero lo lindo de esta actuación en el Teatro 16 de julio fue que era una actuación familiar. Habían niños, había ancianos, estábamos los jóvenes. No, yo recuerdo algún momento Yesid, que tocaba el charango, se trepa hacia los parlantes y salta, ¿no? Hasta el escenario. Entonces, pero ahí la gente de todas las edades aplaudiendo. ¿Y dónde está ese material? No existe un registro, ¿no? Esos registros audiovisuales, documentos. Por eso Planeta Sónico, en estos 8 años, ha trabajado así, difundiendo conciertos internacionales de muchos géneros, y cuando hemos podido, de bandas bolivianas, hemos rescatado, porque realmente la música en vivo es un momento muy especial, donde te pones cara a cara con el público, con quien le estás ofertando tu propuesta musical. Entonces, lograr un nivel de credibilidad ante el público es pues un reto muy fuerte. Claro, y a través de documentar todo tipo de estos eventos. Mira, Jaime, Marco, yo quiero hacer un punto aparte y hacer una mención especial al trabajo que has venido realizando, que han venido realizando todos ustedes por más de 8 años. Un trabajo que, como lo hemos podido conversar, y es una viva y triste realidad de nuestro medio, de nuestro nivel cultural, que a veces es un trabajo de toda la vida y que hay que cortarlo porque nos rinde dinero, porque no llega, no sirve, o sea, no llegas a ningún lado. Nuestros niños, nuestros hijos no comen de aplausos, ni comen de que la gente te diga
fuerza, qué bien lo has hecho. Nuestros niños comen comida que tenemos que comprar con dinero. Quiero hacer una mención especial al trabajo que han hecho ustedes, no solamente ustedes dos, sino todo el equipo de gente que tienes tú a tu lado. No voy a decir detrás tuyo, ¿no? A tu lado, que como dices tú en la música, se los ve a los músicos, pero nadie sabe la cantidad de gente que trabaja para poder conseguir que ese grupo suene así. Es una mención especial, y lo mismo que al guerrero Aymara, ¿no? Que desearle una larga y eterna vida. Tenemos que ver la manera de que empresas como estas no desaparezcan. Si bien en algún momento podemos sentirnos cansados, pero tal vez pasar la posta y no dejar de que el producto quede ahí. Mi agradecimiento especial y enorme al Planeta Sónico como la ventana de Bolivia al mundo, la ventana del músico para el resto de ustedes. Agradecerle a Dios por poder estar aquí con ustedes. Y quiero comentarte así con un dato muy lindo. El año pasado, el 20 de octubre, estuve en Bogotá. Yo estuve viviendo allá, mi esposa es colombiana, mis hijos son nacidos en Bolivia, están viviendo en Colombia, estoy solo yo acá actualmente. El año pasado estuve allá y tengo muchos amigos músicos allá, entre ellos está la Andrea Echeverri, el Héctor Buitrago, son muy amigos. Y he ido pues siempre investigando sobre la música y me he encontrado con un montón de bandas colombianas, entre ellas una banda que es el Doctor Crápula, ¿no? Que hacen música con mensaje social, con ritmos de ska, reggae y todo aquello, ¿no? Y yo me obsesioné de entrevistarlo al cantante, porque nos hicimos amigos vía internet, ¿no? Nos hicimos un montón de citas y nunca se pudo concretar la entrevista porque un montón de contingencias, ¿no? Lo grande que es la ciudad, o le tocaba ir a tocar a algún lugar. Entonces, bueno, el año pasado le digo, hermano, estoy yendo a Bogotá, ¿quieres que te lleve algún material? Tal? Me dice, ponme un WhatsApp cuando llegues. Y le pongo el WhatsApp, bien hermano, vas a venir a mi programa, me dice. Él tiene su programa de radio, el cantante. Me llevé todo mi arsenal de rock boliviano, comenzando del librito del Marco Basualdo, de mi querido amigo Marco, que es un esfuerzo muy fuerte que hizo. Me llevé el documental que ha sacado TV Culturas, las 4 décadas del rock boliviano, donde tú apareces, alguna película de Jorge Sanginés, toda mi colección en MP3 de... Entonces me invitó a su programa de radio este amigo y me entrevistó durante 2 horas. He hablado de rock boliviano durante 2 horas. He puesto así en alto el rock boliviano durante esas 2 horas en Colombia. Y esa radio sale vía internet y de muchas partes del mundo han dado su retroalimentación, su respuesta. Pues esperemos ahora es el momento del guerrero, ¿no? ¿Qué puedo decir en conclusión de todo esto? La historia del rock boliviano atraviesa una evolución, sobre todo muy marcada en los últimos 10 o 15 años, donde el nivel técnico, teórico de los músicos ha subido cantidad. Las propuestas musicales son mucho más maduras, coherentes, y sí estar muy feliz y satisfecho de saber de que la búsqueda del auténtico rock boliviano, vamos por buen camino y que esto va a llegar. No tenemos que ponernos a ser un tabú o una traba entre nosotros mismos, sino más bien dejar de ver el trabajo del colega por encima del hombro y aprender a trabajar junto a él en pro de conseguir un objetivo, ¿verdad?
Coméntanos cómo ha sido la construcción del set list que tenían ustedes, cómo elegían las bandas, no sé si por afinidad o por facilidad de poder interpretar las canciones. ¿Cómo fue aquello? Bueno, nosotros con Trueno elegíamos las canciones, en primer lugar, cogíamos las que no tenían demasiada complicación. En ese entonces, todos los que vivimos la época del rock de los 80s, había que copiar, había que calcar casi lo más perfectamente posible una canción. Entonces partíamos de elegir eso, canciones que pudiéramos tocarlas. Ya luego, en la parte final de Trueno, sí elegíamos canciones más complicadas. Yo recuerdo siempre... Mario nos decía, tenemos que ser osados, y tocábamos Difficult to Cure, ¿no? Que es una de las obras más bellas del grupo Rainbow, basada en la 9ª sinfonía de Beethoven, ¿no? La Oda a la Alegría, que eso era una complicación, pero bueno, ya podíamos, ¿no? Nosotros partíamos de hacer temas buenos, que no los toquen todos. Pero como tú mismo decías, Marco, el que no tocaba Breaking the Law, o no tocaba Metal Health o Metal Heart, no funcionaba. Habían otras canciones que no recuerdo ahora. El de Su. Bueno, de Su, pero digamos, esas todavía están ahí inmortales. Metal Health, no. Luego había... el Allied Forces. Allied Forces es una belleza de canción. Perdida en el tiempo. No, una pena. Magic Power de Triumph. En realidad, a nosotros nos caía muy bien la movida por el lado de los Scorpions, porque iba dentro del tono de la voz de Gonzalo, ¿no? ¿Qué temas eran nuestra... Nos gustaba mucho tocar Accept, ¿no? Metal Heart, Balls to the Wall, y no sé qué canciones más hacíamos de Accept, hacíamos varias. Creo que sí era muy marcada nuestra influencia por Scorpions. Hacíamos No One Like You, Blackout, The Zoo, que era el tema icónico de los truenos, ¿no? Sí, sí, Trueno Azul, The Zoo. ¿Por qué? Porque le sale igualito. Así era, ¿no? Sí. Y ya los otros grupos no se animaban a tocar The Zoo porque claro, cuando cogía Mario y con sin talkbox, ¿no? Y al gordo, como le decíamos, le salía en la viola, ¿no? Era increíble. En esas épocas no existían aparatos reproductores con pitch, o sea, bajar la velocidad pero mantener el pitch, ¿no? Para que alguien pueda sacar un solo. Y él tiene una grabadora de cinta, ¿no? Les reducía la velocidad y afinaba la guitarra a la tonalidad en la que había reducido la velocidad para sacar un solo. Tocábamos Allied Forces. Siempre uno de los fuertes del grupo fue una canción de Y&T titulada Forever. Claro, ¿no? Y esa también está perdida en el tiempo. En el tiempo, acá, ¿no? Acá, ¿no? En nuestro medio. Sí, bueno, y en el mundo, creo, ¿no? Yo Forever no lo he vuelto a escuchar. Y la he buscado, yo te digo, dentro de la oportunidad que he tenido de viajar y demás, he buscado Y&T, ese disco, no lo he podido encontrar. Yo soy un melómano perdido. Me gusta reunirme en casa con los amigos y... pero no, es que Joe Cocker, un momentito, tengo Joe Cocker, ¿qué quieres escuchar? Me gusta. En las épocas de Vacas Gordas siempre he sido de los coleccionistas de discos originales. No, y te estás olvidando Barón Rojo, hermano. Vuelvo atrás la ciudad, dime tú esta noche a dónde irás. Defenderás al reino de la oscuridad. Sigues buscando una canción que se la dedicamos a Mario cuando murió, ¿no? Tocábamos mucho Iron Maiden.
Mira, la muerte de Mario fue un hecho de noticia general para toda la ciudad, ¿no? Porque Trueno Azul era conocido por rockeros y por unos rockeros, ¿no? Y más el Mario Ibáñez, un muchacho de 22 años, con toda una vida por delante, el mejor alumno en la historia de la Facultad de Ingeniería Electrónica. Entonces, yo recuerdo el día que sacamos a Mario de su casa, en hombros ya, en el cajón, en el ataúd. No sabría decirte si había más gente en el entierro del compadre Palenque. Nosotros estábamos por el Parque Triangular y la gente no había terminado de salir de la Natalia Palacios donde ellos vivían. Cuando llegamos al cementerio, yo te digo, yo recuerdo eso como uno de los golpes más duros que recibí en mi vida, la pérdida de Mario. La gente estaba apostada en los diferentes niveles de pasillos que había en el cementerio. Fue una despedida muy, muy linda. Le cantaron a Mario en el cementerio, sí. Y era una multitud de gente. Por eso es que yo y mucha gente recuerda el movimiento del rock de los 80 basadas en la imagen de los truenos, ¿no? En poder escuchar Maldito sea tu nombre, jugador, ¿no? Tema que al grupo le salía muy bien. Yo recordar cuando Gonzalo entró al grupo, era tan tímido que cantaba de espaldas. Tenía pánico escénico Gonzalo, y Marco lo ha debido ver porque se acuerda y se ríe, ¿no? Él subía de espaldas, cantaba. Sí. Y no voy a decir que éramos más sanos que un yogurt. Nos gustaba mucho, yo recuerdo que nos gustaba mucho el vino. Y siempre tuvimos respeto por nosotros mismos. Un principio que lo deberían de tener todos, ¿no? Quieres que alguien respete tu trabajo, respeta a tu colega, a tu compañero con el que haces música. Nunca tuvimos una pelea seria entre los truenos de agarrarnos a golpes, nunca. Discusiones sí, éramos hermanos y entre hermanos se pelean. El repertorio, como le decía Marco, habrá Trueno Azul manejado tal vez unas 150 canciones en su historia, ¿no? Y canciones inéditas como Gente Poderosa o Joven o Niño. Las primeras canciones que compusimos cuando la formación eran Jaime Herrera, Luis Carrión, Yayo y José Lo Morales y Alejandro Ibáñez. Siempre existieron esas canciones. Se fue el amor de este tiempo, unas letras locas que inventaba Luis Fernando, ¿no? Que inventaba Nano Carrión. En los 80, ya después del 85, 84, era imposible tocar composiciones. Ya Trueno Azul tenía Sabor a Metal, tenía El Corcel Negro, eran unas 7 u 8 canciones que teníamos. Y el otro día, justo alistando esta entrevista, encontré un cassette de unas grabaciones de los ensayos, donde habían 2 temas, una que titulaba El Héroe y otra que titulaba Guerrero. Composiciones en música de mi hermano y de Mario, que sobresalientes, te digo, ¿no? Nunca la década de los 80 se ha caracterizado por abrir las puertas y ser un apoyo, un impulso para la creatividad. Fue una generación más de copia, de hacer covers. Y creo que esa generación es la que ha marcado las décadas siguientes. Porque en los 90s, y si bien ya se escuchaban composiciones, pero las presentaciones de los grupos ya no en conciertos, sino en pubs o whiskerías, se basaban en covers. Y bueno, nosotros mismos como público no estábamos preparados para recibir las composiciones. Estábamos más fascinados en lo que en el mundo en ese momento, y te mencionaba antes, era esa gran revolución del heavy metal, ¿no? Sí. El hard rock. Entonces, como no podíamos tenerlos acá, esos grandes grupos,
era como nuestra opción de poder escuchar en vivo a través de ustedes. Claro. ¿No? Entonces, y eso nos ha generado que seamos intolerantes a la composición. Porque recuerdo que había rechazo cuando alguna banda, creo que ustedes tocaban una composición, y la sí. gente no estaba de acuerdo. No, nos rechiflaba, nos abucheaba, ¿no? Vamos a tocar una canción nuestra y comenzaban los silbidos. Exactamente. Y eso es una cosa que para nosotros en ese entonces era muy penosa, muy triste. Eso lo hemos cambiado. Eso lo han cambiado no solamente los Truenos, lo han cambiado los Disirae, los Metamorfosis, otros que plasmaron sus propias composiciones, que ayudaron a entender a la gente de que lo propio tiene mucho más valor que lo copiado. Y el resultado de todo ese proceso de cambio que vivió la música rock se la ve hoy en día, ¿no? Yo veo que te reprimiste un poco ahora de mencionar alguna de las bandas que estamos hablando, de las publicaciones, de los sí. discos. Hace un momento hablabas de Stratus, ¿no? Sí, bueno, a mí en ese entonces es que es algo particular, ¿no? Exactamente. Para mí es muy... Es triste esa historia, es porque triste. La historia del rock boliviano no le ha dado importancia a esta situación tan fea, porque nos han engañado, claro, a nosotros como público. Y sin dar vueltas, una de las supuestas composiciones pertenece a Rory Gallagher, que es que era un músico irlandés, que yo tengo la versión original. Follow Me. Sígueme. Claro, y la otra es de The Angels, que era una banda... Correcto. Apadrinada por Gene Simmons. Exacto. Entonces, esto es tuyo. Yo también tengo la versión en estudio y en vivo de esta banda, The Angels, y es 100% plagio. Claro, o sea... Y en el disco aparece, yo tengo el vinilo... Los hermanos Chávez y Vladimir Durán, ¿no? Como compositores. Y me da tanta pena, tanta tristeza, porque era una gran banda, hermano, porque tenía un sonido... grandiosa. Impecable. Cuando salían al escenario, todo el mundo así. ¡Wow! Stratus era wow. No existía nadie. Era Stratus, hasta tenían su club de fans, recuerdan, tenían sus poleras. Y, o sea, yo era loco con y las Stratus. minas que todos nosotros queríamos tener eran fans de ellos. Pero es que cuando salió su disco, tenía un sonido que no era de ellos. Era el estilo que no era de ellos, que tocaban frecuentemente. Entonces, claro. Y el Puka fue el primero que dio alerta, el 85 o el 86, cuando había el programa, los 120 minutos del rock, que eran los sábados. Él presentó el tema de los The Angels, ¿no? Exacto, pero esto es tuyo. Se quedó ahí. Sí. Entonces, por ejemplo, el libro de nuestro querido Marco Basualdo no registra ese dato. Discolandia ha publicado su antología del rock boliviano. Y no registra, más bien los menciona como compositores. Y lamentablemente esa empresa tiene una deuda también que cumplir así con el público, porque se han hecho embaucar ahí ellos, ¿no? Sí. ¿Y a qué voy con todo esto? Pues los 3 discos así de las bandas paseñas que han sido como emblemáticos en ese tiempo han sido... Estaba el de Stratus, estaba el de Metamorfosis, que tiene una técnica de sonido muy buena. Sí. Y el de ustedes, que salió como un homenaje a Mario, que tiene muchas deficiencias en sonido, porque las composiciones realmente son brillantes, pero como que, según lo que yo tengo entendido, son los demos. Los demos, exacto. ¿No? Cuando nosotros contamos con la colaboración de Yesid Benavides, que tenía una productora, un estudio de grabación, es ahí donde en las oficinas que tenía en el edificio Presencia pudimos hacer con los Truenos 2 canciones, El Sabor a Metal y El Corcel Negro, canciones con las cuales íbamos a ir a presentar nuestra petición y solicitud de estudio a Discolandia. Mario murió el 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, de 1987. Van a ser 30 años de su muerte. Y
la única manera en que nosotros podíamos rendirle un homenaje a ese nuestro hermano caído era conseguir plasmar esa grabación de esa cinta demo en un disco. Yo recuerdo la batería fue grabada con una drum machine con los dedos, ¿no? Tum, 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 tum. Primero el bombo y la caja, luego el hi-hat, todo por separado, o sea, un experimento muy sui generis ahí en el estudio. Pero lo conseguimos no grabar un disco con Trueno Azul, sino rendirle un homenaje a este nuestro hermano. La amistad de los truenos es eterna, es perpetua. Si no nos vemos todos los días o no nos vemos durante meses, eso no implica el distanciamiento. En momentos complicados siempre estamos juntos. Como dijimos antes, la década de los 80 fue una década muy cortada. ¿Cortada en qué? En cuanto al apoyo de los trabajos propios, ¿no? Fue una época que batalló mucho para el reconocimiento del músico como artista, como profesional. Fue una década donde la misma situación económica del país, la inflación que vivimos de la época de Hernán Siles Suazo y la EDP, marcó las vidas de una juventud. Juventud que en un momento no tuvo la disponibilidad o la posibilidad de llegar a poderse comprar y satisfacer necesidades materiales, ¿no? Pero mis respetos y mi agradecimiento para todos y cada uno de ustedes, colegas, hermanos músicos, hermanos artistas, que trabajamos y siempre creímos en lo que estábamos haciendo. Mis respetos y mis agradecimientos para todas las personas que trabajaron en pro de nuestra cultura durante esa década. Y larga y eterna vida al rock and roll. Rock forever, ¿no? Así siempre. Para ir cerrando este encuentro, José Luis, creo que Bolivia siempre ha estado un poco también rezagado con los movimientos musicales. Ya tempranito el 85, cuando estábamos con toda la efervescencia del heavy metal, todo aquello, Argentina ya comenzó a dar señales de otras opciones de música, ¿no? El 86 fue ya un cambio radical en Argentina, luego en Chile se irradió hacia Perú, con el surgimiento de bandas y consagración como Soda Stereo, G.I.T., estaba por ahí el Charly García, Los Abuelos de la Nada, Virus, después se sumaron los Enanitos Verdes. Comenzaron a sonar muy fuerte en esos países, ¿no? Nosotros todavía seguíamos con el heavy metal. Yo creo que la muerte de Mario y el fin de Trueno Azul en los dos conciertos que han hecho en el Cine Avenida de despedida ha sido también el cierre de la época del heavy metal en Bolivia y que ha aperturado una nueva etapa en la música que recién comenzaría a absorber esas nuevas vertientes musicales con los cambios que hizo el propio Grillo Villegas, los Octavia que son actuales, que eran Coda 3, los Lucas, ¿no? Y todo aquello. ¿Cómo has percibido tú esa transición, ese cambio? Mira, Jaime, como siempre estamos muy rezagados en tiempo ante todo avance, cambio o nuevo rumbo que tome la música en el mundo, ¿no? Teniendo a nuestros países hermanos aquí al lado, ¿no? Aquí en Bolivia llegó la época del rock latino 10 años después, creo, los 90, finales de los 90, ¿no? Cuando ya las propuestas de rock latino argentina o chilena o peruana estaban súper afiatadas. Creo que Soda Stereo es una de las propuestas más potentes que puede existir. Me encanta Soda Stereo. Acá en Bolivia el rock latino no creo que haya llegado a pegar ni a identificarse.
Hubo una temporada que fue Adrián Barrenechea, que comenzó con un proyecto que se llamaba El Expreso, donde tocaban los hermanos Barrio Nuevo, tocaba Javier Saldías, que era un intento de rock latino, pero era más al estilo de Adrián, de canción, de cantautor, ¿no? Entonces, yo creo que el rock latino como tal no ha llegado a darse en nuestro país, en Bolivia. Corrientes de bolivianos que vivían fuera, como Marcos Tavera, o como el Andrés, no es Andrés, Rodrigo Rojas, perdón, como Rodrigo Rojas, u otros, 20 años después, ¿no? Que están en esa propuesta de, no tan un rock latino, un pop latino. Creo que el rock latino como tal no ha existido todavía aquí. Si bien Trueno, como tú decías, con Trueno quedó el heavy metal ahí, el rock pop, que es para mí lo que hace El Grillo, lo que hace Octavia, es un rock más pop. Ha evolucionado gracias a propuestas como Lucas, propuestas como los mismos Wasp o Wasp, el primer grupo de donde estaban músicos que hoy en día están muy bien formados, que el grupo de Segadex, de Mario o Javier Olmos, Carlos Olmos, de Waps, ¿no? Que han influido y han ayudado. Mantengo de que todo es un proceso de continuidad, un eslabón dentro de la cadena. El rock boliviano creo que nace con las Tortugas o los Bonnie Boy Hots o los Blackbirds, y hasta el día de hoy no ha terminado de consolidarse o de encontrar una cara propia, una identidad. ¿Y cuál es el parámetro para saber cuál es la identidad? El momento en que ya no busquemos más, sino repitamos ya lo que hemos, llamemos así entre comillas, repitamos la fórmula. ¿Y no se debe también al reconocimiento internacional? Claro que sí. Mira, dentro del trabajo del Guerrero Aymara, nosotros esperábamos conseguir un impacto internacional, un reconocimiento internacional. Ha venido gente, no de sellos discográficos, pero de productoras de la Argentina. Han venido productores de Chile al concierto. Ha venido gente de Colombia, de Ipiales, y ha venido gente del Ecuador, de Ibarra y de Quito. Pero todos concursamos y ellos mismos me dijeron: José, lo cuánto sentimos no poder hacer una noticia internacional de la presentación del Guerrero Aymara. Pero, ¿por qué? Y os preguntaba y me dijeron: porque no tenías el teatro abarrotado. Desgraciadamente, y esto, perdónenme todos ustedes, en mi última entrevista y rendición de informe a mi amigo el señor ministro Marco Machicado, él me dijo: José Luis, gracias por este emprendimiento para Bolivia. Bolivia se merece emprendimientos y sueños así grandes. Desgraciadamente los bolivianos no se lo merecen. Y me da pena decírselos, pero es verdad. Nuestra identidad cultural no está bien valorada. Nuestro aprecio y valoración de trabajos no es real. Le damos mucha importancia al deporte, que nunca ha dado nada para nuestro país, excepto por el año 63. En el fútbol, me refiero, todos son problemas y vergüenzas. Yo quitaría todo apoyo al fútbol en este país, porque solo es para cosas vergonzosas. Y daría mucho apoyo a la cultura, donde en cuestión de música nunca nos han ganado en lo nuestro. Valoremos lo nuestro y vamos a valorar lo que realmente valemos los bolivianos. Pienso que el momento que fuera en Chile o en Estados Unidos digan: es que esta canción boliviana o este grupo boliviano es grandioso, recién nosotros lo vamos a decir, y debería de ser al revés. Partir de nosotros, decir: es que esta canción, es que este señor es grandioso, y apoyar a ese señor
para que la gente de afuera engrandezca aún más y valore mucho más nuestro trabajo. Bolivia es un país dignísimo hoy en día, a todo nivel. Hemos recuperado el poder tener la frente en alta ante cualquiera. Realmente, señores, debemos tener mucho más amor a nuestra patria, ser más patriotas, tener mayor civismo y valorar y dar el apoyo, en primer lugar, a los nuestros y luego a los que vienen de fuera. Ha sido una conversación bastante amplia en dos partes. Hemos hablado de todo. José Luis, Marco, yo creo que hay mucha información bastante linda, rica. Te agradezco por tu tiempo, por la acogida acá en tu espacio, en el lugar creativo tuyo. Hay muchos datos reveladores que nos estás compartiendo y esperemos que quien vea y quien escuche este material pues tenga también un poquito mejor graficada la historia. Para poder sacar una conclusión, mira, Jaime, Marco, amigos del Planeta Sónico, el agradecido y el honrado por vuestra presencia aquí en este mi humilde espacio soy yo. A Bolivia, decirle que mi amor y mi trabajo es para ella. A ustedes los bolivianos, decirles de que aprendamos a amarnos más entre nosotros, a trabajar unidos y a valorar más lo que somos y lo que podemos hacer que lo que son los de fuera y pueden hacer los de fuera. La cultura se la hace desde aquí, no se la recibe de fuera. Nuestra cultura la hace Jaime, la hace Marco, la haces tú, la hacen ustedes, la hago yo. Larga vida al rock and roll y la casa del Guerrero Aymara siempre están abiertas para ustedes. Gracias, hermano, José Luis. Un honor, Marco. Muchas gracias por el gusto mío. Y mucho rock. Eso ha sido Planeta Sónico. Sesión guerrera. Sesión guerrera.